Sexta catequesis del ciclo de los ejercicios espirituales dados a la comunidad María, Madre de los Apóstoles. El tema de los ejercicios es Vosotros sois la luz del mundo, dicho por Jesús a sus discípulos, como bien sabemos todos. Esta catequesis la vamos a titular María de Betania, María la hermana de Lázaro, ¿no? María de Betania, hija de la luz. Leemos el texto que es de Lucas 10, 38, 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dila, pues, que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de entrar de lleno en la catequesis, ver un poco esta actitud de Marta. Llega Jesús a la casa. Es interesante que dice María estaba a los pies del Señor. Es decir, no dice a los pies de Jesús, que sería lo mismo, pero puntualiza el Señor, la palabra del Padre. Y María aprovecha para escucharle. Y las cosas de la casa, a ver, somos tan perfeccionistas que hacemos todo que si no es en su punto parece que nos da algo. Las cosas de la casa pueden esperar. ¿Qué pasa? Que ahí comían a la 1 de la tarde, alrededor del mediodía. ¿Qué pasa? Si se come un poco más tarde, si se come a las 2, si se come a las 2:30, si aquello que había que hacer se deja para después. Está dentro del contexto, buscar primero el reino de Dios y su justicia, o sea, estar ajustado a Él. El resto se os dará por añadidura. Lo primero es lo primero, y el resto a su tiempo, que no dejarás de hacerlo. Incluso lo harás mejor, porque lo harás con el fuego que Dios ha prendido dentro al haber escuchado su palabra. Así es como hacemos las cosas. El tiempo nos cunde mucho más y mucho mejor cuando primero dejamos que nuestro corazón esté horneado ante la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es la primera presencia de Dios ya en el Antiguo Testamento. Entrar a la presencia de Dios. La palabra se va abriendo y sabe que no eres tú el que la vas abriendo. Esa palabra se te va abriendo a ti. En este salmo, en ese texto de Lucas, en ese texto de la carta de San Pablo I a los Corintios, en aquel otro texto del Éxodo, de Jeremías, de Isaías, la palabra de Dios se te va abriendo y te das cuenta que estás en presencia de Dios. Por lo tanto, todo puede esperar cuando se trata de entrar en la presencia de Dios. Porque además esta presencia de Dios te marca el día por completo. A veces vas a la oración con problemas, con que tienes esto, con que tienes lo otro, que no sabes qué hacer con esa persona que, en fin, que se ha enfrentado contigo. Y en vez de soluciones humanas, ponte en la presencia de Dios y Él te dará las pautas para seguir. Eso es lo esencial de un discípulo del Señor, ¿no? Porque rezar para cumplir, qué bien lo hacían los fariseos y terminando matando a Dios. O sea que con eso está dicho todo, ¿vale? Con eso está dicho todo. Porque le falta sabiduría, le falta discernimiento. Y sobre todo le falta la presencia con mayúscula. La presencia de Dios. María de Betania, hija de la luz, como he dicho antes, escuchaba a Jesús a sus pies. ¿Qué significa a sus pies? ¿Qué significa a sus pies? ¿Era una actitud devocional? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hombre, sí. Ahora, es más que una actitud devocional, es muchísimo más que una actitud devocional.
diría casi infinitamente más que una actitud devocional. A los pies de Jesús es un poquito sintonizar con lo que significa escuchar para el pueblo de Israel. Significa escuchar con disposición de obedecer, aun cuando la palabra te venga excesivamente grande. Cuando te dice, por ejemplo, haz el bien a tus enemigos, que te han fastidiado la vida, que te han marcado la vida pésimamente, que te han, y de pronto viene Jesús, como que no se entera de lo que te está pasando, lo que pasa en general a la gente, y suelta ya esa flor. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, haced el bien. Y tantas cosas más con relación a los bienes, etcétera, da la impresión de que eso no va contigo, porque tú tienes una marca en la historia que evidentemente ese evangelio no va contigo. Exactamente. Jesús, a pesar de ser Dios, se equivocó. No va contigo, se equivocó contigo. A pesar de ser Dios, se equivocó. Y por lo tanto escuchas como quien oye llover, de ahí no pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque el demonio trabaja muy bien. El demonio no va a trabajar diciendo que Dios no existe. A lo mejor te lo dice al final, pero antes de decirte eso, te dice que eso que te manda Dios por medio de su Hijo, que es Hijo de Dios, no va contigo. Va para personas que tienen otra historia más tranquila, más suave, mejor proyectada que la tuya. Como si el demonio no fuera experto en torcer historias. Bueno, repito, con intención de obedecer. Intención de obedecer no quiere decir que obedeces el mismo día. Tendrá que ser conforme la palabra va creciendo y te va impulsando a hacer lo que te dice la palabra, pero ya no lo haces tanto para decir soy más perfecto, no, lo haces porque ya te has convencido de que esa palabra es buena para ti, que te haces un favor a ti mismo. Esa palabra no es para fastidiarte, no es para amargarte la vida, no es para torcerte la vida. Y todo esto se alcanza como María de Betania, a los pies de Jesús. En una actitud devocional, sí, pero como os he dicho, muchísimo más allá que una actitud devocional. Con la actitud de guardar la palabra en el corazón como la Virgen María. Y guardada la palabra en el corazón, dejar que la palabra se vaya haciendo dentro de ti, como se hizo el Hijo de Dios en el seno de la Virgen María, una vez que María dijo, hágase en mí según tu palabra. Así es. Por eso es nuestra madre. ¿Sí? No es un título honorífico. Es porque Dios reproduce en nosotros, sus hijos, la historia que hizo con ella. A coger una palabra imposible, María lo dijo. El ángel le respondió, nada imposible para Dios, y dijo sí. Y nosotros exactamente igual. Y ahí radica la raíz de por qué somos hijos de la Virgen María. María de Betania está en esta actitud, que es la actitud fundamental de los que pretendemos ser discípulos de Jesús y a los cuales, igual que a todo el mundo, el Evangelio nos viene no grande, sino imposible. Solo que para Dios no hay nada imposible. Y la cosa no es cuestión de pegarte martillazos en la cabeza hasta cumplirlo, sino la actitud esa de una humildad y una confianza en que Dios se irá haciendo dentro de ti. Y habrá un día en que tú harás un bien al enemigo que te fastidió la vida. ¿Y por qué lo harás? Apretándote los dientes porque Dios te lo pide. No vale la pena. Lo harás porque Dios te dice, te va a hacer un bien enorme a ti. Vas a crecer como persona, por supuesto como discípulo. Te va a venir muy bien. Maravillosamente bien. De aquello que te pasó, que a veces te impide hasta dormir, serás otra persona con un equilibrio interior impresionante. Nadie más equilibrado que los santos, cuando dejaron que Dios actuara en ellos por medio de su palabra. Y María, la de Betania, aparece como la mujer que es icono del discipulado.
la que a los pies de Jesús escuchaba. Significa escuchar con intención de obedecer. ¿Cuándo? Cuando la palabra se hiciera mayor, para que entendamos. Es decir, creciera dentro de ti. O sea que entonces no me preocupo. Hombre, como si decimos a una mujer embarazada que no se preocupe del niño que tiene, que haga deporte, que fume, que beba alcohol, que tome droga. Hombre, no. Eso ya tú tienes que ver un poquito, ¿no? ¿Cuál va a ser tu estilo de vida para que la palabra crezca? He puesto el ejemplo de la mujer embarazada por el embarazo de María. Ella vivió normalmente, pero no tomaría riesgos, que a lo mejor de coger muchos pesos o cosas de esas, que entonces en el embarazo pues hay que cuidar mucho eso. ¿De acuerdo? Bueno, saber escuchar. Saber escuchar es estar preparado a estar en presencia de Dios. Porque cuando Dios te va iluminando la palabra es porque está contigo. No te está mandando un correo, un telegrama. No te está mandando un WhatsApp desde el cielo. No, está contigo, partiéndote la palabra, alegrándote con la palabra, infundiéndote su espíritu por medio de la palabra, soplando sobre ti para calentar las brasas que tienes en tu corazón y hacer de ellas un gran fuego. Esto es lo que hacía María de Betania. Dime tú, si no tenía esta sabiduría de decir: Marta, Marta, hoy comemos más tarde, esto no lo podemos perder, la comida se puede esperar, esto no puede perder. Y Jesús le dijo: Marta, Marta. Es muy bonito porque en el lenguaje de Israel, llamar a una persona así por dos veces significa un cariño enorme. Jesús le dijo: Marta, no, dijo: Marta, Marta, dos veces, en señal de cariño. He venido para enseñaros que lo primero es lo primero y el resto ya se hará sobre ruedas, con otro ánimo, con otra disposición, con el fuego de Dios y con la experiencia de que Dios te ha hablado. Lo fundamental de la oración es hacer esta experiencia de que Dios te está hablando, de que estás con Dios, de que vas palpando la presencia de Dios. Y ahí la vida es totalmente otra. La vida, a partir de ahí, es completamente otra. Bueno, ese es el querido texto de hoy. Jesús que habla y riega el huerto del alma. Lo riega, lo empapa. El huerto del alma para que dé sus frutos. Riega el huerto del alma para que dé sus frutos. Vamos a ver un texto del profeta hija mía, del profeta Jeremías. ¿Por qué dije hija mía? Porque me estaba acordando yo de un hecho, bueno, para deciros, ¿no? Para deciros un poquito esto, ¿no? Que efectivamente nuestra alma debería ser la buena tierra de la que habla Jesús en la parábola del sembrador, ¿no? La buena tierra, el alma regada con la palabra de Dios para que dé sus frutas. Vamos a ver en este texto del profeta Jeremías capítulo 31. Jeremías está hablando en un momento en que Israel está en el destierro y está desanimado, piensa que ya se acabó, ha pecado tanto, ha tenido tantas idolatrías que, y con razón, dicen ellos, Dios se ha tenido que cansar de nosotros y nos manda fuera de nuestra tierra que nos había prometido, ya se escogerá otro pueblo. Pero aquí ya no hay nada que hacer con nosotros. Es un poco lo que piensa, lo que podría pensar, ¿no? Y por eso se lamentan en Babilonia, y, en fin, hay cosas brutales en ese sentido. Y Dios llama a sus profetas y les dice: este castigo no es porque mi cólera haya caído sobre vosotros, es un castigo para que abráis los ojos, para que abráis vuestro corazón. Es un castigo de corrección, porque os volveré a llevar a vuestro pueblo. ¿Y por qué? Si yo prometí que iban a hacer el Mesías de ese pueblo, van a hacer el Mesías. Y no van a hacer en Babilonia, van a hacer en Israel.
Padre, ¿y qué pasó con que después escogió en los apóstoles, como quien dice, y ya desechó al pueblo de Israel? No, no. San Pablo lo dice en una carta a los romanos. Nosotros, la iglesia, somos el olivo silvestre. El olivo natural siempre será Israel. Aparte de que la iglesia nació de comunidades de judíos convertidos, empezando por los apóstoles. Eh, por lo tanto, la primera cristiandad fue, digamos, este árbol frondoso que nació del olivo, que es Israel, y que son inseparables, porque sin el Antiguo Testamento no entenderíamos el Nuevo Testamento. Y para los que tengan un poco de animadversión contra los judíos, acordaos que Jesucristo nació en una familia judía y por lo tanto Él es judío. Y que la Virgen María es judía, y que San José es judío, y San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, que no os meta nadie cizañas en la boca ni en el corazón, porque nuestras raíces son total y completamente judías. Tenemos que quererlos como nuestros hermanos mayores, porque en ellos nació el Mesías. Bueno, pues dice Dios, por medio de Jeremías, a este pueblo totalmente desanimado. Dice, en aquel tiempo, oráculo de Yahvé. En aquel tiempo, es el tiempo del Mesías, ¿no? Como se ha dicho muchas veces. Oráculo de Yahvé significa palabra de Yahvé. Oráculo significa palabra. Seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Dios, halló gracia en el desierto, el pueblo que se libró de la espada, va a su descanso Israel. Halló gracia en el desierto, en el Éxodo halló gracia Israel y alcanzó la tierra prometida. En este nuevo desierto que es Babilonia, Israel continúa hallando gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es infinita. No conoce venganzas. No conoce hasta aquí hemos llegado. Siempre hay gracia preparada para el hombre que se acerca a él. Siempre hubo gracia para Israel. Halló gracia. El pueblo que se libró de la espada va a su descanso Israel. Ya les anuncia de que saldrá de Babilonia y volverá a la tierra prometida. Y continúa hablando, y dice Jeremías como experiencia personal, de lejos Yahvé se me apareció. ¿Cómo se le apareció? No importa. ¿Y qué pasó? Con amor eterno te he amado y por eso he reservado gracia para ti. Esto Dios se lo dice a Jeremías como figura de todo el pueblo de Israel. Habéis pecado, habéis vuelto a los ídolos, estáis donde estáis en Babilonia, pero he reservado gracia para ti. Siempre habrá gracia de Dios para un pecador. La prueba somos nosotros. Siempre la habrá, esperándonos. Siempre habrá esta gracia. Está preparada para ti, reservada, preparada para ti, para que vuelvas. Para todos los hombres, para que volvamos. De lejos, de lejos. Yahvé se me apareció. ¿Y qué me dijo? Con amor eterno te he amado. No hay lugar para la cólera infinita, para el castigo infinito. No hay lugar. Mientras estés vivo, siempre tendrás cómo volver a Dios, porque Dios te acompaña con su gracia. Padre, después de la muerte hay infierno, no hay infierno. No estamos hablando ahora de esto. Estamos hablando mientras estamos en la tierra. Ya, después de nuestra muerte, el único que puede hablar es Dios y le dejamos hablar a Él. Y evidentemente Dios habla del infierno. Que no es ese fuego que dicen, porque cuando Jesús, igual que se ve en los términos bíblicos, el fuego es simbólico, por supuesto que sí, eso ya lo sabemos desde hace muchos años,
y lo han dicho los papas, por lo tanto, dejaros de que si fuego o no fuego, que si tal santo dijo, también los santos se equivocan, o sea, tranquilos. ¿Eh? ¿Qué infierno será? ¿Te parece poco infierno la ausencia de Dios? ¿Cómo pasará? Eso solamente lo sabe Dios. Así que ni nos toca enterar ahí. Lo que nos toca es mientras estamos vivos. Hay gracia reservada para ti. En esta vuelta a Dios, en este seguir creciendo como discípulos. Y a pesar de la lejanía y de la idolatría, Dios dice a Jeremías que dio al pueblo, con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Siempre hay gracia reservada para el hombre. Siempre. Que nadie se desanime. Si encontráis a alguien desanimado, le leéis este texto. Jeremías 31, 1, 3. En el mismo capítulo de Jeremías vamos a leer un poco las alegrías de las cuales habla Dios en la vuelta a Israel ya próxima. Dice así, a ver, oíd la palabra de Dios, naciones. Esto es del 10 en adelante. Anunciar por todas las islas, decid, el que dispersó a Israel, Babilonia, lo reunirá, lo guardará, como un pastor su rebaño, porque ha rescatado Yahvé a Israel. Le ha rescatado de la mano de otro más fuerte, la mano de Babilonia. Sí, Nabucodonosor. Vendrán y darán vítores en la cima de Sión y acudirán al regalo de Dios, al grano, al mosto, al aceite, a las crías de ovejas, es decir, esa prosperidad material que invita a la alegría, incluso a la danza. Será su alma como un huerto empapado, no volverán a estar ya macilentos. Y entonces se alegrará la doncella en la danza, en el baile, los mozos y los viejos juntos. Cambiaré su duelo en alegría, les consolaré, alegraré su riqueza, empaparé el alma de los sacerdotes de grasa, y mi pueblo se hartará de mis bienes. Vamos a ver. Dios habla de la fiesta de la vuelta del destierro a Israel y lo pone con las imágenes propias de su tiempo. Una prosperidad como la que tenía antes, los campos en flor, ganados abundantes, productos abundantes propios del ganado, de la oveja, de la vaca, en fin, de todos los animales que ellos criaban, ¿no? De la agricultura, de la minería, todas esas riquezas enormes de Israel, hacer de un pueblo enorme. Y de esa abundancia nace la fiesta, expresada en la fiesta de los seres humanos que también son bendecidas por Dios. Se alegrarán en el baile, cantarán a Dios, darán vítores a Dios. Su alma será un huerto regado. Aquí ya apuntamos algo más serio. Su alma está llena de la presencia de Dios. Y como todas las promesas del Antiguo Testamento alcanza su plenitud y su realidad completa celeste en Jesucristo, ahora hablamos de la presencia de Dios. Nuestra alma es un huerto regado. Nace esta oración que te abraza a Dios, que te abraza a tus hermanos, que te hace estar pendiente de los que necesitan de ti, que hacen que no descansas yendo de uno a otro para anunciarles el Evangelio de Jesús. Siempre que no seas fanático, evidentemente, si te dicen que no y que no, pues déjalo, no insistas. A veces cambiarán de opinión al ver tu cambio de vida y te dirán que sí. Pero todo menos fanatismo, y menos que comprar a digamos, alejados con regalos o cosas parecidas. Con regalos o cosas parecidas. Nada de eso.
ofrecéis los bienes de Dios. Y vuestra vida llena de luz, llena de gozo, llena de alegría, con ese baile interior en vuestra vida continuo, repito, con este baile, con esta danza interior en tu vida, por medio de tu vida, hará que estos que os dijeron que no, empiecen a abrir los ojos y los oídos. Sí, es un poco la antesala de la evangelización, de la vuelta a Dios. Dice, empaparé el alma de los sacerdotes de grasa, o sea, de la abundancia del banquete. Ahora, ¿cómo se traduce esto hoy? Empaparé el alma de los discípulos, de mis discípulos, dice Jesús, con el banquete del Evangelio. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. ¿Qué bienes? Los que tú les das al predicar la palabra. Lo que tú les das con tu testimonio. Lo que tú les das con la luz de tu rostro, porque Dios brilla en sus discípulos. Y estos bienes que tú das sin darte cuenta, llegan a la gente mucho más de lo que nadie se pueda imaginar. Dios manifiesta su luz imperceptiblemente para ti, pero no para los que te miran, en sus discípulos. Mi pueblo, que es toda la humanidad, se saciará de mis bienes. Esta es la lectura a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué está haciendo María de Betania? Empapándose de estos bienes. ¿Qué pasó con María? María, ante la corrección del Señor tan cariñosa, seguro que acogió la corrección. Se daría cuenta que tenía que haber hecho como su hermana, aunque ese día ciertas cosas de la casa se quedaran para el día siguiente. Y lo que es la comida, pues se comiera una hora más tarde. Porque lo primero es estar en presencia de Dios, para que tu alma dé sus frutos, para que se empape tu alma de Dios. Porque empaparse de la palabra es empaparse de Dios. Empaparse del Evangelio es empaparse de Dios. Por eso hemos puesto ese título a María de Betania, a esta catequesis. María de Betania, hija de la luz. Podríamos decir también, María de Betania, hija de la palabra. ¡Ay, qué bonito, padre! No, es que significa lo mismo. Sí, pues claro. Jesús dice, la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9, ¿no? Pues es lo mismo decir hija de la palabra que hija de la luz. Hija de la luz que hija de la palabra. Estos somos los discípulos del Señor. Sí. Tenemos un árbol genealógico impresionante. Mucha gente tiene en su casa un cuadro con el árbol genealógico, con sus castillitos, sus flores de lis, sus leoncitos. Está bien, está muy bien. Está muy bien uno conocer sus raíces que se remontan a siglos atrás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si esto es más importante que tu árbol genealógico por excelencia, que está marcado por el rostro de Jesús, pues ya me diréis si vale la pena. Nuestro pedigrí es Jesucristo. Nuestra raíz es Jesucristo. Nuestro árbol genealógico que nos hace hijos del Padre es Jesucristo. Por encima de todo, es Jesucristo. Bueno, todo esto hablando de, ¿no? Sí, pues decía que Marta, con toda certeza, lo entendió todo perfectamente. Por eso a veces hacemos ciertas cosas que nos pueden criticar y Dios actúa y se dan cuenta de que actuaste bien y les sirve a ellos. Como a Marta le sirvió la actitud de María, cuando el primero que entendió es que era una tranquilona, una sinvergüenza, una cara dura, porque ella, tan tranquilita, sentada a los pies de Jesús, mientras ella
Ah, dale que te pego, ¿eh? Limpiando en la casa o pelando patatas. ¿Eh? La de letanías que echaría esta mujer por dentro, no quiero ni saber. Pobre hermana suya lo que le diría por dentro. Hasta que ya quedó por completo el depósito y dijo, se acabó. Señor, dile a tu hermana, a mi hermana, que me ayude. Marta, Marta, primero es lo primero. Y el otro puede esperar. Tu alma no puede esperar sin el alimento. Tu alma necesita cada día tener esa presencia de Dios para poder rendir como discípulo el día entero. Es lo que necesitamos. No rezamos para cumplir con nadie. Rezamos para poder ser discípulos 24 horas. Porque el demonio es experto en ponernos zancadillas a lo largo de cada día. Pero si ha habido una presencia seria de Dios, esa presencia permanece y se sobrepone a las pequeñas cruces que vas teniendo cada día. Desilusiones, desalientos, lo que sea. Dolores. Sí, dolores. Porque a veces el cuerpo duele. Porque a veces el cuerpo duele. Interesante lo que dice al final Jesús a Marta, ¿no? María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Qué promesa más bonita. Si tú escoges el discipulado, nadie te lo podrá quitar, y mucho menos Jesucristo. No te será quitado. ¿Pagaste un alto precio por emprender el camino del discipulado? Sí. Un precio de haberte, a veces, quedarte sin esos amigos con los cuales antes lo pasabas tan bien y ahora no entienden lo que estás haciendo. A veces incluso con tu propia familia. En fin, con tantas cosas, ¿no? Pagamos un alto precio. Y a cambio de ese precio tenemos la presencia de Dios en el alma. Una presencia que hace que nuestra alma sea un huerto regado. Valió la pena el cambio, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Que ha valido el cambio? ¿Ha valido la pena el cambio? Claro que ha valido la pena. Si me dijeras que no ha valido la pena es que no has entendido nada. Es que no sabes todavía lo que es la oración como don de Dios para estar en su presencia. Y te vaya enamorando de su palabra como algo ya insustituible. Así es. Y si un día tienes tanta prisa, porque hay días que por la razón que sea es así, y tienes que salir muy de la mañana, y por lo que sea, pues no te has levantado antes, pues estás ya que no puedes más. Y te vas a hacer los salmos todos en 10 minutos de prisa y corriendo para cumplir, no los hagas. No prostituyo a la oración. ¿Qué hago, Padre? Haz un salmo nada más, deletreándolo, palabra a palabra, un manantial dentro de ti. Y el Señor, ojalá tenga más tiempo después, pero ahora me tengo que ir y te vas. Pero deprisa y corriendo, si sabes lo que rezas, no. No. No pierdas el tiempo con esas cosas, porque a Dios no le interesa que recemos así. Tienes prisa, un salmo nada más y te vas. Y así será. Dios prefiere eso por encima de todo. Eso es escoger la mejor parte. Eso es. Y no te será quitada. Dios te la va a mantener, a pesar de que a veces dirás, ¿por qué me he metido en esto? Que es la tentación del demonio. Dios preservará tu discipulado, haciéndolo entender, dándote nuevas fuerzas. Verás que la palabra es lámpara para tus pasos. ¿Os acordáis, no? Del Salmo del Buen Pastor, ¿no? Lo hemos citado ya tantas veces, ¿no? Porque siempre de forma diferente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los salmos tienen 10, 20, 30, 80 catequesis diferentes, como toda la palabra de Dios. Pues este salmo, el Buen Pastor, dice, aunque camine por valle de tinieblas, este mundo tenebroso,
con tantas trampas. Ningún mal temeré porque tú vas conmigo. ¿Cómo va Jesucristo contigo? Como antorcha, como luz en tus tinieblas. Como dice el Salmo 119, versículo 105. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi camino. ¿Qué os parece? Sí, en medio de tinieblas hay una luz. Tú, caminando por la vida, con la palabra de Dios, la luz de Jesús dentro de ti. Es que yo veo veo que otros parece que no tienen tinieblas, van muy felices, pasan de Dios, no quieren saber nada. Sí, el problema es que van con sus propias luces. ¿Y qué pasa con eso? Pues bien, ¿qué más da? Vas con sus propias luces. Ya, hay una diferencia. Que todas las luces tienen fecha de caducidad. ¿Qué pasa cuando ya no hay más luces y se van apagando? Y ya las tinieblas son cada vez más espesas. Eso a ti no te pasará nunca. Porque con las mismas tinieblas espesas, la luz de Dios permanece para siempre. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Bueno, mis queridos, escogió la parte buena. María escogió la parte buena. Y damos un salto al Salmo 16 o al 15. Como todos los salmos. A mí, padre, me gusta el Salmo 13, a mí me gusta el Salmo 22. Me parece muy bien que digamos esto. Muy bien. Llegará un momento en que no harás distinción, porque todos los salmos se llenarán de luz, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no hay ningún mal en que tú digas, me gusta más este y el otro y el demás. No hay, adelante, adelante. Pero deja actuar a Dios que te irá abriendo los salmos uno detrás de otro. Este salmo viene muy bien a la catequesis de hoy. Dice el salmista que, como sabéis, es imagen de Jesucristo y, como dijo la Iglesia, en el último concilio Vaticano II, es también imagen de todos los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque se cumple tanto en Jesucristo como en nosotros. Dice así: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Ellos hablan de los gentiles, de los paganos. En cambio, a los santuarios de la tierra, santuarios de los ídolos. Magnífico, todo mi gozo en ellos. Qué diferencia, ¿no? Los que no conocen a Dios van detrás de ídolos mudos que no te hablan cuando estás en crisis, que no te hablan cuando más lo necesitas, que no caminan contigo porque son estatuas, son inmóviles, que no pueden acariciarte porque no tienen tacto. Y el demonio nos ha engañado tantos que dice, todo mi gozo en ellos. Ay, Dios mío, qué estúpido los hace el demonio. Qué estúpido. Necios. Estúpido y necio es lo mismo en la Escritura. Mientras que se va acercando a Dios, dice, tú eres mi bien. Nada hay fuera de ti. No podré decir nunca todo mi gozo en los santuarios, en los ídolos que hay en la tierra. ¿Dónde me llevan si no caminan? ¿Qué me dicen si no hablan? ¿Cómo pueden escucharme si son orejas de barro, o de mármol, o de piedra? ¿Qué más da? Si no pueden hacer nada por mí. Son ídolos. Luego dice un poco más adelante, mi Dios, tú eres la parte de mi herencia y mi copa. Tú aseguras mi suerte. La cuerda me asigna un recinto de delicias. Mi heredad es preciosa para mí. Voy a explicarlo catequéticamente. Preparaos a los que no conocéis esto, que es precioso. Cuando Israel llegó a Palestina, dividieron la región en lotes de terreno, lo que hoy llamaremos provincias o regiones. Eran 12, ¿no? Tribus. La dividió en 11, no en 12.
tal región para Judá, tal región para Zabulón, tal región para Isaacar, para José, para Benjamín, para los 12, para los 11. ¿Y por qué no para los 12? ¿Qué pasa? ¿Que estaba enfadado con una tribu y no dio nada para ellos? No. La tribu de Leví, los que servían en el templo, no tenían lote propio. Su lote era Dios. Y al ser Dios su lote, ellos hacían un servicio al pueblo. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Leímos antes, ¿no? ¿Os acordáis? De Jeremías. Los bienes que ellos recibían de parte de Dios, porque estaban en servicio a Dios. ¿Y esto se cumple hoy en los sacerdotes? Sí, pero no solamente en los sacerdotes. Hay que tener unas miras un poco más amplias. Podemos decir que se puede cumplir en los sacerdotes con respecto a lo que es la Iglesia. Sin embargo, el cumplimiento es muchísimo más amplio. Hablando del mundo entero, al mando del mundo entero, dentro de lo que son los bienes de este mundo, el lote de los discípulos del Señor es Jesucristo, y donde hay un discípulo, los bienes de Jesucristo, su luz, van hacia el mundo entero. Y por eso hablamos de tantas santas que no eran sacerdotes, que iluminaron el mundo entero, porque su lote era Dios. Santa Teresa, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Calcuta, y tantos seglares que están canonizados. Y lo mismo. Por tanto, esta palabra se cumple en todos los que escuchamos esta catequesis para empezar. Yahvé es la parte de mi herencia, es mi lote. Estamos ahora en el versículo 5. Y de mi copa, es mi fiesta, la copa de la salvación, la copa de la alegría, la copa del saber brindar con Dios, la copa de una vida acunada por Dios, con cruces, con 1000 cruces, pero por 1000 cruces que haya, no deja de estar acunada por Dios. Tú aseguras mi suerte. Esta palabra suerte no tiene que ver nada con el azar, con los juegos de la suerte, no. La lotería, las cartas, no tiene que ver nada con eso. Es, digamos, tú aseguras mi futuro, mi mañana. Hoy vivo de ti. Mañana tú me volverás a recoger y viviré de ti. Y así es la vida de un discípulo. Tú aseguras mi futuro, mi mañana. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? Preocúpate de estar en Dios. Que el que será de ti ya lo sabe Dios. Tú la aseguras. No estaban pendientes estos hijos de Leví de tener un lote como los demás, para tener sus terneritos, sus caballitos, sus ovejitas, sus corderitos, sus campos de trigo, de cebada, sus campos frutales, sus minas. No. No. Su lote era Dios. Nuestro lote en este mundo es Dios. Este Dios que se nos abre en el Evangelio por medio de la palabra y que alcanza el esplendor de su presencia, como se ha dicho tantas veces, en la Eucaristía. Tú mi suerte, o sea, tú mi mañana, aseguras. ¿Por qué? Porque estoy en tus manos. Porque yo estoy en tus manos. La cuerda eran los límites de los lotes en que dividieron Palestina. Me asigna un recinto de delicias. ¿Cuál? Tu corazón, mi Dios. Mi recinto eres tú. Y termina esta estrofa. Mi heredad es preciosa para mí. ¿Cómo no va a serlo? Si no son ni vacas, ni ovejas, ni toros, ni campos de cebada, ni campos frutales, que son absolutamente necesarios para vivir.
Por tanto, también es tu lote. Pero, por encima de todo, nuestro lote, nuestra heredad es Jesucristo, su santo evangelio. Ahí está reproducido todo el corazón de Dios, que tú puedes hacer tuyo. Puedes hacerte con el fuego de Dios dentro de ti. Esto es lo que está haciendo María, la de Betania. Por eso he querido dar una catequesis completa de 1 hora hablando de esta mujer. No para ponerla como ejemplo, que la podemos poner, sino para muchísimo más. Para que sepamos lo que Dios quiere hacer contigo. Un día sientas la necesidad de estar a los pies de Jesús escuchando su palabra, tan necesario como el aire que respiras. Y si un día resulta, como he dicho antes, que pasa muy de vez en cuando, no te acostumbres mal, pero por la razón que sea, tienes un análisis médico a las 7:30 de la mañana, y con todo lo que tienes que hacer para el examen y prepararte y todo eso, entonces levantar a las 5 para rezar, pues no, tranquila o tranquilo. ¿Qué haces? A toda velocidad porque me lo tengo que me manda que no sé quién. Dios te va a mandar que reces. Dios te da el don de la oración. ¿Cómo te va a mandar? No hables tan mal de Dios diciendo que te manda. ¿Quién le mandó a María Betania sentarse a los pies de Jesús? No se lo dijo Jesús. Sintió la necesidad de dejar aparte la casa y a su hermana lo que dijera, para sentarse a los pies de Jesús, posiblemente esperando que su hermana viniera también. ¿Y por qué no vino? Para que Jesús quisiera darnos una catequesis a nosotros de qué es lo primero. Por lo tanto, repito, si un día tienes que salir muy temprano de tu casa, por la razón que sea, no reces a toda velocidad, no eches tu oración a los puercos, porque es que a Dios no llega. Haz un salmo nada más, con infinito amor, y te vas a hacer lo que tienes que hacer. Y te vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero repito, esto pasa muy de vez en cuando. No te acostumbres, porque el demonio es inteligentísimo, para que te acostumbres a estas cosas. Mi cuerda, o sea, mis límites, el límite de los lotes, me asigna un recinto de delicias, que además no tiene límites, porque eres tú, Señor. Mi heredad es preciosa para mí. María de Betania, tenemos que mirarnos en ella y pedir al Señor que nos lleve cada día a lo más importante, a los pies de Jesús. Escuchaba su palabra. Por eso insisto tanto en que hagáis un pequeño oratorio en vuestra casa. Que no se quita que tú vayas después, cuando ya tengas un tiempo delante del Santísimo, en tu parroquia. Por favor, que te ha dicho que no, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Padre, es que mi parroquia la abren a las 7 de la mañana y a esa hora, como la misa no es hasta las 9, pues me apetece hacerlos. Pues vete, no hay nadie que te moleste, no hay trasiego de bancos, de gente que patatín, patatán, porque lo bueno de tu casa es que no oyes nada. Pero eso lo escoges tú. Eso lo escoges tú. Solo faltaba eso, que yo escogiera por ti. Yo escojo para mí. Yo a veces rezo en mi cuarto. Pues ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos la capilla justamente enfrente de la portería para la gente que va a hacer visitas al Santísimo. Y claro, pues estar ahí en la capilla a lo mejor a las 11 de la mañana, por ejemplo, para ir a hacer una visita al Santísimo, pues llama a la puerta y se oye. Y la persona entra, pues habla con el que está en la portería. Oye, vengo a buscar al Padre Pepito. Ah, pues mira, Padre Pepito, sí, ahora llamo. Y es un jaleo de pasos, de esto, de lo otro, la sala de visitas. Y a veces, pues, hombre, mi primera oración es siempre por la mañana, pero si después, pues, porque me apetece, tengo un tiempo, pues entonces ya lo hago en mi cuarto tranquilamente. Tengo mi crucifijo, mi imagen de la Virgen, ¿qué más quiero? Tengo mi oratorio en mi cuarto. Bueno, ¿a dónde vamos, no? A nuestro Dios, exactamente. A nuestro Dios.
Mi heredad, habíamos terminado, es preciosa para mí. Mi heredad es preciosa para mí. Hay un paralelismo muy... No, termino leyendo un salmito también sobre la palabra a la luz dentro de ti, que dice, eso de empaparse de la palabra, sí. El Salmo 19, voy a leer desde el versículo 8 al 12, ¿vale? Voy a leerlo. Voy a hacer un pequeño cambio. Aquí aparece la palabra ley, la palabra dictamen, la palabra precepto. Son términos sinónimos al término palabra ya en el Antiguo Testamento. Pero a la luz del Nuevo Testamento ya todos se traducen por el término palabra, para que entendamos. Y yo voy a traducirlo por palabra, ¿vale? Dice así, recordad, capítulo 19, versículo 8. La palabra de Dios es perfecta, es consuelo del alma. La palabra de Dios es verdadera, es sabiduría del sencillo. Las palabras de Dios son rectas, alegran el corazón. La palabra de Dios es luminosa, es luz para los ojos. La palabra de Dios es pura, por siempre, estable. Es verdad la palabra de Dios, verdad quiere decir que se cumple en ti, justa. Las palabras de Dios son más apetecibles que el oro, más que el oro fino. Las palabras de Dios son más dulces que la miel, más que el jugo de los pueblos. Por eso tu servidor se empapa de ellas. Incluido el versículo 12. Puesto que es luz para mis ojos, luz para mi corazón, puesto que es miel para el paladar, puesto que es sabiduría de los sencillos, puesto que es todo esto, me empaparé de ella. Vaya forma de ir a rezar de forma diferente, ¿no? Cuando tenemos esto en cuenta. Sí, Salmo 19, del 8 en adelante. Ahí lo tenemos. Hay un paralelismo muy bonito, como os decía antes, entre María de Betania y en esa predicación de San Pablo, que dice ahí en Filipo, ¿no? Ahí está, Pablo con Timoteo. Dice 16 esos apóstoles del 11 en adelante. No, cogemos del 13 porque ya tengo poco tiempo. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. Los demás no escuchaban. Pues muchos van por curiosidad si se enteran. Oye, pues mira, sí, oye, mira, ahora tenemos tiempo antes de ir a casa a ver qué dice este señor. Esta les escuchaba. Ahí está la diferencia. Total, ¿no? También cuando vamos a misa o a una predicación. Ella nos escuchaba y el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque fue con actitud de escuchar, igual que María de Betania, que a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Una nos escuchaba. ¿Por qué no dijo, y todas las mujeres nos escuchaban? Porque no siempre pasa eso. Muchos van para ver para aprender cosas nuevas, por novedades, por novedades. Otros van para murmurar. Esta fue para escuchar. ¿Por qué? Porque quería vivir. Y cuando ella y los de su casa, perdón, así no, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis, quiere decir que con ella también escuchaba a su familia. Qué bonito, ¿no? Y recibieron allí mismo el bautismo, en las orillas del río. Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Nos obligó a ir. Así es, queridos. No es una casualidad, una rareza, sentada a los pies de Jesús y escuchaba la palabra. Es lo normal de todo lo normal, la esencia de todas las esencias. Es la matriz del discipulado. Una nos escuchaba y con ella toda su familia. Cuando tú pienses que tus hijos, tú sigues escuchando al Señor.
porque tarde o temprano la luz llegará a ellos. Ay, cuántos casos conozco yo de estos, así que tranquilo o tranquila. Y termino pues con otro texto donde hay gente que va donde Jesús y solamente uno aprovecha este ir donde Jesús. Padre, es que a mí Dios no me escucha. A lo mejor esto nos está ayudando del por qué no nos escucha. ¿O qué entiendes tú? ¿Qué pasa? Que Dios que te escuche quiere decir que tiene que hacer tu santa voluntad. ¿Y qué sabes tú si tu santa voluntad es buena para ti o no? ¿Vale? Bueno, pues hay esta mujer, nos quedan 5 minutos, da tiempo. Vemos en Lucas capítulo 8, del 43 en adelante. Jesús está rodeado de gente, como de costumbre. Muy bien. Ya le conocen, ya, en fin. Bien. Y dice, había una mujer, dice, que padecía flujo de sangre, la famosa hemorroísa. Hemorroísa es una palabra griega, significa perder sangre, la que perdía sangre. Desde hacía 12 años y no había sido curada por nadie. Había gastado tanto dinero en un médico, en otro, me han dicho ese, me han dicho el otro, ese que sabe mucho, el otro que supo no sé dónde, y cada vez iba peor. Cada vez iba peor. Lo podéis ver en los paralelos de Lucas, que también habla tanto Marcos como Mateo. Sí, podéis ver. Se acercó por detrás de Jesús y le tocó la orla de su manto. El manto de una persona significa el espíritu. Que lo sepamos. En el pueblo de Israel, en la espiritualidad bíblica, tocó el espíritu de Jesús. Queridos, escuchar es tocar el espíritu de Dios. Ay, Padre, pero qué bonito. Sí, sí, es muy bonito. Pero yo no lo he leído en un códice del siglo III. Está en la Escritura, está en la Biblia. Cuando Elías partió al cielo arrebatado en un carro de fuego, su discípulo Eliseo dijo, dame 2/3 partes de tu espíritu. Se hablaba así de la herencia entonces, ¿no? Y dijo Elías, si me alcanzas a ver, lo recibirás. Y al ser arrebatado del cielo, Elías se desprendió de su manto y se lo puso a Eliseo y se puso a profetizar con el espíritu de Elías. Ahora se trata de tener el manto de Jesús, el espíritu de Jesús. Padre, pero qué bonito. Es infinitamente bello el Evangelio, no perdamos más tiempo. Es infinitamente bello. Y en el momento en que tocó el manto de Jesús, se detuvo el flujo de sangre. Y Jesús, que sabía muy bien lo que había pasado, pero para darnos una catequesis a todos, dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos se quedaron, ¿quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Y Pedro dijo, Maestro, la gente te aprietan, te oprimen. ¿Quién te ha tocado? Todos, todos. Vamos. Parece un puesto de caramelos a la salida del colegio, que todos se echan encima. No, dijo Jesús. Alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. La diferencia con respecto a la oración y la escucha de la palabra. Que la fuerza de Dios vaya hacia ti. María, a los pies de Jesús, escuchaba la palabra. Por eso Pablo dice que el Evangelio es la fuerza de Dios para todo el que cree. Todo el que cree como esta mujer. Que esa mujer decía, esto no es vida. Estoy gastando mi tiempo y todo mi dinero, mis energías en curarme, cada vez pierdo más sangre. La sangre significa la vida en la Escritura. Dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Me lo creo. Porque o Él o la vida ya será un arrastrarme continuo. Iré donde Él. Y fue donde Él. Y los demás que querían ver en Jesús cosas espectaculares. Como pasa, es que somos así todos, hombre, también yo. Este no. En silencio, sin decir nada. Dice, si toco el manto, me curaré. Sabía muy bien que el manto de una persona era el espíritu. Había leído al profeta Elías. Había leído lo que había pasado a Elías y a Eliseo.
Si le pasó a Eliseo con Elías, cuanto más a mí con el Hijo de Dios. Y le tocó el manto. Y el Espíritu de Dios se posó sobre ella y se detuvo la fuente de su dolor, de su pérdida de sangre. Empezó una nueva vida para ella. Porque esto es el discipulado. Una nueva vida para nosotros y por medio nuestro una nueva vida para mucha gente que volverán a Dios por la luz que nosotros despedimos y porque nuestra capacidad de escuchar a Dios y de nuestro predicar a Dios. Amén.